Si vos tuvieses que construir una filiación o una genealogía más propia del vínculo entre el kirchnerismo y el peronismo, ¿de qué filiación estamos hablando? ¿Qué momentos de ese peronismo irradian sobre el kirchnerismo? El discurso kirchnerista es una combinación inteligente, virtuosa, me parece, entre dos tradiciones del peronismo. Una, la que podríamos llamar la tradición que explícitamente reivindica Néstor Kirchner cuando habla de sus compañeros de militancia, ¿no? La tradición de los años 70. Otra, una tradición de nacionalismo económico, preocupación por el mercado interno, rol del Estado, que también estaba en buena medida en la generación del 70, pero tiene que ver con raíces más profundas del peronismo, con el proceso que se inicia en 1946. Yo creo que esos son los dos núcleos fuertes que aporta, digamos, el peronismo a este proceso kirchnerista. La opinión de que el kirchnerismo es otra cosa, o sea, es una novedad que contiene en su interior al peronismo, que es una opinión que podríamos pensarlo, ¿no? Pero no te cierra. No me cierra del todo, ¿viste? No me cierra del todo. Yo creo que ahí el peronismo me parece que como la cosa, digamos, que es, me parece que es difícil que esté incluida, digamos, que de pronto se desplace hacia una nueva propuesta que la contiene a su vez. Es que el peronismo no puede dejar de ser conflicto porque está constituido a partir de eso. O sea, es un corte en la sociedad que no tiene que ver con, como vos bien sabés, con cuestiones, entre comillas, artificiales o meramente teóricas, sino muy, muy prácticas. O sea, se da sobre la realidad, se da sobre lo real y es a favor o en contra del Estatuto del Peón Rural. No es una discusión sobre el campesinado como clase y no sé qué, no sé cuánto, sino, ¡pum!, en los hechos, en lo real. Y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el obrero mismo. Es que esa irrupción en el interior del peronismo produce un nuevo peronismo, produce una continuidad y una discontinuidad al mismo tiempo. A esto creo que se agrega la política de derechos humanos, que obviamente era impensable antes de la dictadura, ese discurso y esa práctica de las madres, de las abuelas, que de algún modo cambió el sentido de hacer política en la Argentina, en buena medida, y también una vocación por la integración latinoamericana, que esa tal vez sea menos original, porque lo cierto es que Perón durante su primer gobierno hizo muchos intentos de unidad o de acercamiento, por lo menos entre los países latinoamericanos, pero en un contexto internacional absolutamente distinta, donde no costó mucho a los Estados Unidos en ese momento, digamos, coartar o limitar cualquier política en este sentido de integración. ¿Qué es lo peronista del kirchnerismo? Uno diría, esa cultura de derechos, esa cultura de los derechos, esa centralidad de los derechos en la representación de la política, la comprensión de los ciudadanos como sujetos de derecho, la idea del Estado como garante de esos derechos que los ciudadanos tienen. Eso es propiamente peronista, sin duda. El peronismo trae desde su propio origen esta idea de somos iguales o no. Hay una profunda apuesta por la igualdad. Es Eva Perón hablando como ella y no queriendo hacer lo que supuestamente se hacía antes de las primeras damas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen en el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Es esta idea de creer que todos somos iguales y eso obviamente irrita mucho a los que no se creen iguales y a los que viven queriendo mostrar que no lo son. Eso genera siempre conflicto. El conflicto no viene de nuestro lado, no hay una necesidad nuestra o en tus momentos anteriores, sino más bien la reacción de un otro que puede tolerar muchas cosas. Lo que no puede tolerar es que crea que otro puede tener los mismos derechos que él, ¿no? Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón.
Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. ¿Es posible que lo ya vivido, incluso lo convertido en pesadilla, lo experimentado en un pasado que parece lejano, retorne y adquiere una fisonomía propia, pero que es deudora de ese pasado, bajo la forma de mitos que estaban allí, de prejuicios, de ensoñaciones? Porque acá puede ser tanto el recuerdo que permanece en la multitud, en el malón originario, como proyecto, como felicidad, y también lo otro, ¿no? El repudio, el rechazo, el prejuicio, el odio. Desde ya me parece que se reavivó ciertas cosas que parecían que, no sé si una superación, si habían sido ya sepultadas, olvidadas. De pronto se volvió todo a poner en superficie, ¿no? Es como que pasó ahí una especie de tsunami y todo lo que estaba oculto ahí se quedó de nuevo a la vista. Que me parece que eso es un... por ahí uno lo podría, digamos, sintetizar en algunas frases, ¿no? Y decir, bueno, hay unos negros afuera que quieren entrar, ¿viste? Nosotros estamos felices acá tranquilos y hay unos negros que quieren gozar como nosotros o a expensas de nosotros. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres, a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste. El peronismo y el kirchnerismo sí, particularmente lo que hace es hacer un uso del poder de la política real. Entonces impone leyes, trastoca todos los códigos que en la política liberal estaban dados como sobreentendidos, de que la política no se iba a meter con el poder, los poderes constituidos. Entonces hay acuerdos que siempre están, que lo hacen funcional, digamos. En cambio, el peronismo siempre aparece disfuncional ante eso, ¿no? La historia del peronismo es una historia que es la lucha contra los poderes constituidos. Entonces, porque ¿de qué manera podrías lograr algo del reparto de la riqueza sin tocar los mecanismos del poder constituido? Entonces, bueno, qué sé yo, la 125, por ejemplo, es una lucha paradigmática y me parece que es una de las grandes batallas. Si vos te fijás, esa vuelta de los jóvenes a la política tiene más que ver con el kirchnerismo, no se da con Néstor el 2006, 2007, 2005, cuando el 80% imagen, no sé qué, no sé cuánto. Ese regreso se da en los momentos difíciles, se da frente al conflicto con las entidades agrarias del campo, se da después de la traición de Cobo, se da en la elección del 2009, o sea, se da cuando de nuevo se ve que lo que había de este lado, lo que había en Néstor, lo que había en Cristina, era de verdad, era auténtico, había una vocación de verdad por transformar la realidad, no de conveniencia. Pero en esa plaza, después de mucho tiempo, creo que otra cosa empezó a rodar en la Argentina. Por eso le decía a unos amigos, algo le vamos a tener que agradecer a la banda del desenlace. Algo le vamos a tener que agradecer. Que nos han vuelto y nos han ayudado a renacer. Esto es una cuestión central. Acuérdense ustedes que ellos nos han despertado muchos espíritus que estaban dormidos
y ellos han despertado otra vez nuestras utopías y nuestras actitudes éticas. Yo creo que hay mucho por delante, es hermoso lo que viene, pero no abandonemos la calle, no abandonemos la discusión, no abandonemos la idea y vayamos para adelante, chicos. Yo creo que la crisis del campo, la crisis por la 125, fue un punto de inflexión. Yo tuve el privilegio de participar en un diálogo Kirchner-Cobos, alrededor de una mesa donde los partidos que no veníamos del peronismo íbamos a apoyar ese día la 125, y había 10 dirigentes. Y en un momento Cobos le dice: Néstor, habría que dialogar un poco más. Y Kirchner lo mira y le dice: ¿pero vos creés que yo no intenté dialogar? Ellos no quieren dialogar. Y es una frase que por el tono me pegó mucho. Él dijo: ellos quieren que los presidentes vayan de cóctel en cóctel mientras ellos gobiernan. Y nosotros, Julio, vinimos para gobernar. Y yo veía que desde un sector de la sociedad, desde una corporación, 4 personas a las que nadie votó, cuatro personas a las que nadie votó, a las que nadie eligió, se reunían, deliberaban, decidían y comunicaban al resto de los argentinos quién podía andar por las rutas del país y quién no. Me di cuenta que estaba en otra situación muy diferente. Yo creo que en la 125 fue un punto de inflexión muy grande, ¿no? Entonces apareció de nuevo todas esas palabras que parecían como olvidadas dentro del imaginario de la nueva militancia. Por ejemplo, la palabra gorila, ¿no? Aparece en toda su dimensión de nuevo. Y se sabe bien que es un gorila, ¿no? No hace falta explicarlo ni nada, porque aparecía de nuevo esa cosa gorila del antiperonismo, ¿no? El antiperonismo volvió como una especie de cápsula del tiempo, ¿no? Y apareció, se abrió en el 2008 y salió como estaba, sin ninguna transformación, ¿no? sin ningún filtro, apareció de nuevo aquel viejo antiperonismo. Entonces apareció la necesidad de responder a eso, ¿no? Desde algo que tenía que ver con el viejo lenguaje peronista, y se puso de nuevo en acto y se puso en vigencia nuevamente. ¡Qué pinta que tenés, mono! Parecés Gardel, che. Mono las pelotas. Oligarcón.